Saludos, bienvenidos. Aquí estamos en una nueva edición de Meriendas Verdes, el programa especial que elaboramos desde FVerde para contaros todos los temas que están relacionados con el entorno natural, con el medio ambiente, con los temas que están más de actualidad ahora mismo en relación con el mundo verde. Con un título, además, corto, contundente, pero no exclusivo: Jóvenes y Medio Ambiente. En los últimos tiempos hemos visto una creciente movilización de organizaciones juveniles que protestan porque consideran que el trato que se está dando al planeta no es el adecuado, que los tiempos que se están utilizando por parte de los diversos gobiernos y de instituciones tampoco son las adecuadas, que no se está haciendo lo suficiente para afrontar la crisis climática. Un asunto que hace apenas unos años se pasaba un poco por encima y ahora mismo está en la agenda nacional e internacional. Hablaremos de esas propuestas de los jóvenes, pero no solamente de ellas, hablaremos también de la crisis climática, hablaremos también de algo que va más allá, concretamente de esa justicia intergeneracional que también se ha puesto sobre la mesa. Y lo haremos a lo largo de la próxima hora y media, en un espacio en el que vamos a contar con la presencia de invitados aquí en el estudio y también algunas grabaciones que hemos podido hacer de personas interesantes que tienen cosas que contar. Vamos, sin más, a presentar ya a nuestros participantes en esta nueva edición de Meriendas Verdes y vamos a comenzar con Emilio Santiago Muiño, que es antropólogo social del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del CSIC y ocupa la primera plaza de investigación de esta institución dedicada a la antropología climática. Además, desde hace poco tiempo, porque según nos contaba hace un instante, consiguió la plaza recientemente y tiene, yo creo que bastantes cosas que aportar. Le saludamos. Emilio, ¿cómo estás? Muy buenas, un placer estar aquí. Bienvenido. Quizás sería interesante que nos contaras un poquito la trayectoria. Has publicado varios libros relacionados con este tema en concreto, el de la justicia climática intergeneracional y la crisis climática. Un poco más amplios, tocando ese tema, pero no específicamente centrados. Tengo uno casi a punto de terminar sobre la justicia intergeneracional. Cuéntanos un poquito cuál ha sido tu experiencia en ese sentido. Bueno, mi experiencia es constatar un hecho que es importante, ¿no? Y es que estoy seguro de que durante este siglo alguna filósofa o algún escritor va a conmover al mundo haciendo una pregunta muy sencilla: ¿cómo es posible que nuestros padres nos dejasen en herencia un mundo mucho más difícil, ¿no? Estamos viendo una situación que es antropológicamente aberrante, en la cual un grupo de personas muy pequeño, con un perfil sociológico y de edad muy claro, está tomando decisiones que comprometen la vida de millones de personas sin exponerse a las consecuencias. Esto es algo tremendamente injusto y, como decía, aberrante. Es quitarle a tus hijos el pan de la boca a sabiendas de que lo estás haciendo. Luego, cuando profundizas en esto, te das cuenta de que es aberrante, pero no nos es ajeno. En la historia de la humanidad ha habido otros momentos en los cuales, digamos, las sociedades han desarrollado procesos de sacrificio respecto a las generaciones más jóvenes, especialmente las generaciones jóvenes pobres, ¿no? Pues pensemos en los adolescentes que llenaron de sangre los campos de Europa durante la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y de hecho tenemos un montón de mitos que nos hablan de los conflictos entre generaciones. Sin embargo, yo creo que es pertinente tomar conciencia de esta contradicción, trabajar en pos de una justicia intergeneracional, cosa que no es fácil, veremos luego si profundizamos en ello, que tiene distintos aspectos problemáticos, y también emprender aquellas reformas institucionales y culturales que nos puedan permitir avanzar en pos de una cierta democracia generacional. Bien, pues no es por nada, pero aquí hay bastante chicha para tratar a lo largo de los próximos minutos. Nuestra siguiente invitada es Margarita Guerrero, es activista, ha participado en participa en diversas organizaciones juveniles y de mujeres, ha sido vicepresidenta de Incidencia Política en el Consejo de la Juventud de España y también tiene cosas que contarnos, me parece a mí, ¿no, Margarita? Bueno, voy a intentar aportar también, muchas gracias por la invitación, desde mi visión y desde mi experiencia todavía como joven. Ya cada día me quedan menos días de juventud, porque esto también se pasa, no es un estado perpetuo, pero bueno, creo que también hemos podido ir desarrollando experiencia a lo largo de estos años de activismo, de militancias, de trabajo en los movimientos sociales, pero también en la institución, que puedan un poco poner de relieve también esa complejidad en la búsqueda de soluciones, ¿no? Justo pensando, venía de camino hacia aquí y pensaba en que va a ser dentro de poquito como 10 años que empecé a movilizarme. En este caso yo soy nacida en Ecuador
y en Ecuador se produjo un ecocidio muy grande de una petrolera, Chevron Texaco, que contaminó la Amazonía y provocó grandes, además de un impacto ambiental enorme, también una repercusión en los derechos humanos de las personas que poblaban esos lugares, ¿no? Esos fueron un poco los orígenes de mi inicio del activismo, y después obviamente eso se fue canalizando en otros espacios, pero bueno, creo que también puedo aportar un poco esa visión más global que también puede servirnos para construir reflexiones colectivas. Estupendo. Queremos conocer las experiencias de todos nuestros invitados, pero te voy a decir una cosa, lo de la juventud no se pasa. Vamos, véase la prueba. O sea, yo soy joven desde tiempos inmemoriales, no te digo más. Javier Peña, divulgador sobre el cambio climático, fundador del canal Hope, un proyecto muy bonito que está en marcha desde hace tiempo también y que tienes además que contarnos y explicarnos. Pues sí, yo hace ahora mismo 4 años decidí empezar a publicar vídeos, de alguna forma trasladando los mensajes que estaban poniendo los científicos sobre la mesa y que en mi opinión no estaban teniendo la relevancia en la conversación pública que deberían tener. Fue en el momento en el que el IPCC, el panel de expertos de cambio climático, publicó este informe bomba en el que advertían de que teníamos hasta 2030 para que la ventana de 1,5 grados, que es una ventana, que es un objetivo que no está puesto por casualidad, es un objetivo muy importante de cara a evitar las peores consecuencias, se volviese inalcanzable, ¿no? Entonces, a partir de ese informe salió toda la... se desató toda la oleada de movilizaciones climáticas de la juventud, de Extinction Rebellion, y empezó, mucha gente empezamos a poner esto en el centro de nuestras preocupaciones y de nuestras ocupaciones, que en mi caso encima se conjugó con que yo acababa de tener a mi primer hijo. Y claro, es que te pones a leer los informes, a ver los escenarios que se plantean para esta próxima década, para esta década en la que estamos y para los próximos años, los riesgos sin precedentes a los que nos estamos enfrentando de una forma totalmente... a la ligera, de alguna forma, y bueno, pues en este sentido he estado trabajando todos estos años por elevar la información pública, por elevar la conciencia social para que se traduzca en presión a los gobiernos y a las instituciones y bueno, y conseguir canalizar toda esa energía que se está despertando hacia las mejores soluciones que tenemos para implementarlas en tiempo y forma. El título de tu canal es Hope, que es esperanza, que me parece un nombre muy bien escogido, ¿no? Pues desde luego es que es una cuestión que es imposible renunciar a ella. O sea, si renuncias a tener esperanza de que podemos resolver esto a tiempo, que podemos construir una sociedad mejor, estás asumiendo que vamos a arruinar el futuro de nuestros hijos, nuestro propio futuro también, porque esto ya no estamos viendo que esto se está acelerando año tras año y que ya estamos viviendo las consecuencias, y es un elemento central conseguir visualizar un objetivo al que llegar y luchar por él como si nos fuera la vida en ello, y renunciar a eso sería el mayor acto criminal cometido en la historia de la humanidad, porque tendría unas consecuencias para los próximos siglos, incluso milenios, de personas que aún no han nacido ni siquiera, y de millones de especies. Bien, hablaremos también de ello. Por supuesto, tenemos a Beatriz Ejido, que es la directora de Comunicación y Responsabilidad Social de Ecovidrio. Bienvenida, Beatriz, que tiene también sus datos y también una visión muy interesante que aportar sobre este asunto, como sobre todo los temas verdes, porque Ecovidrio está en el tema verde. Pues muchas gracias, Pedro. Es de color verde, de hecho. Es verde, verde. Por cierto, tenemos una iluminación verde nueva que hemos puesto por aquí detrás. Es verdad. No, yo estoy encantada de estar hoy aquí y bueno, me parece que esta merienda verde es de las más interesantes que hemos tenido en los últimos tiempos, porque realmente es un reflejo de voces que podemos decir que están tirando del carro
en los últimos tiempos en cuanto al debate ambiental. Y se da una paradoja, ¿no?, que comentabas antes, que es que, bueno, al final están tirando del carro muy en el debate público aquellos que están heredando, ¿no?, el gran marrón del cual no participaron en el pasado. Pero bueno, vamos a escuchar, ¿no?, las visiones de todos. Tampoco es un tema de culpabilizar, porque como bien decía Javier, ¿no?, si no nos apalancamos en la esperanza y en que hay posibilidad de cambiar las cosas, pues al final esto nos lleva a la inacción, y la inacción es lo que no nos podemos permitir, ¿no? Entonces me gusta enfocar las cosas más que un tema de lucha intergeneracional, ¿no?, de una autocrítica fundada, revisada y de una puesta en marcha para ver cómo podemos cambiar las cosas. Desde Ecovidrio, que sabéis, llevamos trabajando en medio ambiente 25 años, en una pequeña parte, porque nosotros nos dedicamos a reciclar y todos sabemos que reciclar no es suficiente, desde luego. Sí que tenemos esa esperanza, ¿no?, porque jamás habíamos observado, o sea, jamás habíamos sido testigos de un cambio tan bruto, tan bestia como en los últimos, vamos a decir, 5 o 10 años. No es suficiente, vamos muy lentos, hay que pisar el acelerador, pero jamás habíamos visto los vientos tan a favor. Entonces, este es mi mensaje de esperanza aquí. Nosotros lo notamos en las cifras, lo notamos en el debate público, lo notamos muchísimo en la administración y en los gobiernos, que entiendo que todos queremos hablar de ellos, pero que sin ellos son grandes aceleradores, a través de la legislación no sería posible, y esa conciencia no existía. Y bueno, yo dejo aquí, os dejo el guante para confirmar que por lo menos desde nuestra perspectiva pues las cosas están cambiando y los jóvenes están teniendo mucho que ver en esto. Bueno, la crisis climática está ahí, eso es evidente, la tenemos, por citar un dato que tengo aquí, a mediados de septiembre de este año la precipitación media a nivel nacional del año hidrológico era de 457 milímetros. Dices, 457 milímetros, está muy bien. Pues no, es un 25% prácticamente, no, y más, de prácticamente un 25,4% inferior al valor normal del agua que debíamos tener en cuanto a precipitaciones. Yo lo primero que os preguntaría es qué es lo que más os preocupa ahora mismo desde el punto de vista del tema climático. Este problema del agua, bueno, es evidente, estamos con la sequía ahora. ¿Estáis más preocupados por el tema de la contaminación? ¿Estáis más preocupados por el retraso en la sustitución, por ejemplo, de energías fósiles por energías renovables, lo que llaman la transición ecológica? ¿Cuál es ahora mismo vuestra principal preocupación desde vuestro punto de análisis, por ejemplo, Emilio? Pues en esta coyuntura concreta, creo que la invasión rusa de Ucrania nos ha situado en una encrucijada en la cual o bien aceleramos la transición hacia la descarbonización o podemos estar tentados a retroceder y perder unos años valiosísimos en una ventana de oportunidad, como decía Javier, que es pequeña. Entonces, las presiones y las complejidades impuestas por la situación geopolítica, unido al hecho de que no hay que olvidar que la transición ecológica justa no es un consenso político, hay fuerzas políticas que trabajan en contra de ella, pues esta confluencia de estas dos cuestiones es lo que más me preocupa, porque nos puede hacer fallar en el momento más decisivo. O sea, la situación como tal, geopolítica, podríamos decir. La situación geopolítica nos ha situado en una coyuntura en Europa específicamente, quizás es una mirada muy europea, en la cual tenemos que optar o por acelerar la descarbonización o por desmontar algunos de los logros que habíamos conseguido en los últimos años y prolongar la vida de los combustibles fósiles y de las nucleares. Es un debate que ya está. Bueno, se ha planteado hace poco, Marga, la Greta taxonomía verde y, digamos, toda la cuestión de la revisión de algunas de las conquistas más interesantes que, al menos en el plano técnico, en el ámbito europeo habíamos logrado, y yo creo que este cuestionamiento es muy peligroso, porque nos implicaría retroceder en el momento en el que, como se comentaba antes, tenemos que acelerar. Pues esto, unido al hecho de que hay fuerzas políticas importantes con capacidad de gobernar, que si no tienen una postura claramente negacionista, que las hay, sí al menos negacionista de la igualdad y de los derechos humanos y por tanto partidarios de aplicar una salida por la vía de incrementar las injusticias, creo que esta doble coyuntura política es lo que más me preocupa en este momento. Margarita, ¿la política también te preocupa a ti o estás en otra?
Sí, yo creo que a todas las personas jóvenes, a pesar de que entre los jóvenes en torno al 80%, entre las cifras más bajas, sienten desafección, sentimos desafección política, justo por esto, porque ante una enorme complejidad de la situación lo que vemos es una tremenda inacción, o las acciones que vemos no son lo suficientemente contundentes. En cualquier caso, lo que apuntaba es, estamos en un escenario donde la geopolítica de los recursos va a ser cada vez más importante, más determinante, y una mirada que no sea global en el abordaje de la crisis ecosocial, que por otro lado lo atraviesa todo, no va a ser suficiente, ¿no? Y eso es lo que comentaba aquí el compañero. La guerra ha funcionado como un catalizador, como un acelerador del proceso que ya estábamos viviendo, pero no significa que se deba única y exclusivamente a la cuestión de la guerra, que evidentemente incluye muchos factores, sino que, entre otras cuestiones, ha puesto sobre la mesa dilemas que a lo mejor teníamos que enfrentarlos dentro de X tiempo, los tenemos que decidir aquí y ahora, ¿no? Y es una encrucijada porque además son debates bastante complejos, ¿no? Ahora mismo en Europa, por ejemplo, se está decidiendo, entre otras cuestiones, si topar el precio del gas, por ejemplo, cuestiones que a lo mejor no resuelven todo, porque lo que habría que hacer es cambiar el sistema marginalista de la energía, pero bueno, en cualquier caso vemos que se están planteando debates que en otro momento ni siquiera eran pensables, ¿no? Y a la par lo que estamos viendo es que hay un aumento del sufrimiento de la mayor parte de capas de la población, mientras unos pocos disparan sus beneficios. Esto ya nos habla también de ese riesgo de una salida marcada por la injusticia, ¿no? Y también de la necesidad de poner esto sobre la mesa para que en este proceso no salgamos peor, ya no en términos únicamente climáticos, sino también sociales y también de cohesión entre distintas generaciones, que es otro de los temas que también podemos hablar a lo largo del debate. Dame esperanza, Javier, por favor, que está la cosa un poco geopolíticamente mal. Bueno, la pregunta era, bueno, sí, pero yo lo que iba a responder es que una de las cosas, hay dos elementos aquí, uno que es muy esperanzador, que es que es un momento excepcionalmente interesante o de alguna forma facilitador para la implementación rápida de todas las soluciones que tenemos en nuestro repertorio, porque esta es una de las cosas que más a mí me obsesiona. Tenemos ahora mismo prácticamente todas las tecnologías que necesitamos, todas las herramientas, todas las técnicas para descarbonizar toda nuestra economía y generar una serie de beneficios en cascada a nivel social que hagan que esto sea posible en muy poco tiempo. Desde la energía hasta el sistema agroalimentario, hasta la industria, pasando por el transporte, por la calefacción y refrigeración. O sea, los grandes problemas ambientales tienen ahora mismo toda una serie de repertorios de soluciones que reemplazan a las viejas prácticas intensivas en combustibles fósiles y destructoras de la naturaleza. Para conseguir su aplicación a la velocidad que necesitamos, que es mucha, necesitamos, por un lado, una fuerte voluntad política y, por otro lado, un fuerte apoyo social. Y esto solo se consigue con una buena comprensión por parte de la ciudadanía, tanto de la ciencia como de las soluciones, y que los medios de comunicación ejerzan un papel que ahora mismo en muchos casos no están ejerciendo, de tener esa responsabilidad de mostrar el problema en toda su gravedad con la importancia que requiere y explicar las soluciones de forma informativa y científica. A mí ahora mismo lo que más me preocupa es el descrédito de la ciencia, el descrédito de que los informes de los organismos científicos internacionales son puestos al mismo nivel que las opiniones de barra de bar de cualquier tertuliano o de cualquier diputado o cualquier opinador, ¿no? Y esto es una cuestión muy peligrosa, extremadamente
peligrosa, porque si bien lo tenemos todo, vamos a tener que enfrentarnos a muchos lobbies y a muchas presiones de sectores que prefieren que las cosas sean mucho más lentas o que se frenen algunas soluciones que les pueden importunar en el corto plazo, y aquí es donde el gobierno y los medios de comunicación, como principales comunicadores con la opinión pública, tienen que ejercer una función educativa y defensora del interés general. Y entonces a mí esta batalla es la que más me preocupa, porque el tiempo se acaba. Estamos en la cuenta atrás y hay varios puntos de inflexión que pueden hacer que la cosa se nos vaya de las manos en poco tiempo. Varios puntos climáticos globales de sistemas que ahora están absorbiendo carbono y que pueden pasar a emitirlo de forma descontrolada en poco tiempo, y que tenemos una urgencia que, lo que se ha dicho muchas veces, nunca ha habido nada más urgente en toda la historia de la humanidad que la acción climática en esta década, porque se nos puede ir de las manos muy rápido. Tenemos el poder de resolverlo, pero no podemos seguir con este ritmo tropical que estamos llevando, y con esta cosa de, bueno, vamos en 2035, en 2050, vamos a ir haciendo, y mientras tanto la naturaleza no entiende de realidades políticas, de discursos o de promesas, no se puede negociar. Pero en los últimos años, por ejemplo, se han hecho muchas cosas, ¿no? O sea, está la ley de medio ambiente, tenemos el año que viene, a partir del 1 de enero, creo que es, entra en vigor las nuevas ZB, las zonas de bajas emisiones. Hay mucha gente, yo conozco muchas personas que se dedican al tema, por ejemplo, del huerto urbano o de plantar árboles. ¿No os parece que hay concienciación? ¿O? Sí. Yo creo que los procesos históricos, como cuando los vives, son difíciles de juzgar porque no tienes la distancia suficiente, ¿no? Y si las cosas las hacemos bien y puede haber un juicio histórico dentro de 100 años, nos daremos cuenta de que las cosas cambiaron muy rápido y en muchos casos para bien. Es verdad que vamos tarde, que seguramente muchas de estas cosas tendrían que haber sucedido en torno al año 92, pienso en la Cumbre de Río, ¿no? Nos hubiese dado un margen de maniobra amplio, pero es verdad que yo creo que si uno mira los últimos 5 o 10 años, el cambio en todos los sentidos, desde el discurso institucional a la conciencia pública, a las pequeñas victorias que luego son catalizadoras de otros cambios que se están haciendo, es notable, lo que no está exento de que vaya acompañado de un enorme riesgo, ¿no? Un enorme peligro que tiene que ver con todas las otras fuerzas sociales que también están en juego y que quieren frenar o involucionar todos estos procesos. Entonces, no está nada cerrado y, digamos, es una disputa que nos ha tocado a nuestra generación, a nuestras generaciones asumir. Sí. Y como no está cerrado, ahí sí cabe la ventana de oportunidad. Al no estar cerrado está haciéndose todavía. Y ahí todo esto que decíais del aumento de la conciencia, por supuesto, pero el problema aquí es que la salida puede ser una salida bien, que es un poco la que se pide, ¿no? Cuando decimos que debe haber mucha más valentía, por ejemplo, en las COPs para tomar decisiones y demás, que necesitamos con urgencia, o por el contrario puede ser una salida más reaccionaria en la que pues no sé, salidas ecofascistas se puedan plantear como soluciones válidas en un contexto de emergencia climática. Pero al no estar cerradas, lo que desea es lo que podemos considerar como una ventana de oportunidad, y por ejemplo ahí hay herramientas que quiero ya introducir una cosa más para el debate, y es que hay que democratizar las decisiones climáticas, hay que avanzar, o sea, no se va a resolver este problema en una cumbre de expertos, obviamente todo el valor a la ciencia, por supuesto, pero tenemos que sacar estos debates también para que sean un objeto de debate de la ciudadanía, ¿no? Las asambleas por el clima, por ejemplo, son una herramienta que se debería poder utilizar con la capacidad que tiene, justo porque además son cuestiones que interpelan la vida de todas las personas, desde cómo nos movemos, desde el transporte, al tipo de alimentación que tenemos, al tipo de ropa que consumimos o de otros productos. Entonces son cuestiones que lo atraviesan todo. Obviamente esto sin descuidar lo estructural, que es ahí donde hay mayor campo de disputa, justamente porque también hay un conflicto de intereses. Quiero decir, a la COP, la delegación más grande que asiste es la de los lobbies, de los combustibles fósiles. En ese contexto, ¿quién va a tener mayor capacidad de ejercer presión para que las medidas avancen más o menos rápido? Las personas activistas que nos dejamos la garganta gritando en la puerta de la COP, o haciendo movilizaciones para concienciar, que también son importantes, o ellos que pasan con una tarjeta VIP a hacer lobby para sus intereses. Bueno, pues ahí hay un desequilibrio, evidentemente, que hay que corregir con más democracia.
Está precisamente a la vuelta de la esquina la próxima COP, la de Sharm el Sheikh en Egipto. Y bueno, está por ver si efectivamente trae algo interesante, porque las últimas COP han terminado siempre igual, con grandes declaraciones, con grandes firmas de acuerdos, que luego a la hora de la verdad dices, anda, si hace 5 años acordamos que íbamos a hacer no sé qué, y luego no se lleva a cabo. O sea que también hay bastante postureo ahí, me da la impresión, un poco, ¿no? El problema es justamente eso, ¿no? Al final hay esa doble velocidad. Sentimos que hay que hacer más. Exigimos que se tiene que hacer más, y lo que recibimos a cambio es frustración y descontento. Eso redunda en lo que decía antes de la desafección política, y es enormemente peligroso, porque las medidas deberían ser más valientes, más consensuadas. Esos espacios son útiles en el sentido que las soluciones que necesitamos hoy son multilaterales, son globales. Esos espacios juntan a los países para que tomen esas decisiones, para que debatan. El problema es que se queden únicamente en una campaña de greenwashing, en la que promocionen además esas cumbres en las que, por no hablar de la huella ecológica de las cumbres, además, que es que para mayor contradicción, que por ejemplo se queden únicamente en un evento más de marketing y de propaganda, que no tenga un impacto real. Ese es el peligro real de estos espacios. ¿Te refieres a los 50 coches de Biden? A los coches, a los jets privados, a una serie de cuestiones que al final son el reflejo un poco de cuál es el problema, parte del problema, obviamente, que en estos espacios pues tengan más voz, por ejemplo, las empresas más contaminantes del planeta, pero como te promocionan la COP, bueno, pasen que no pasa nada, ¿no? Pero bueno, sí creo que ahí cabe hacer una reflexión de cómo, porque además estos acuerdos, lo peor de todo es que como no son tampoco vinculantes, y aún si lo fuesen, tampoco llevan aparejado un régimen de sanciones por el incumplimiento, pues tampoco es que hayan muchos incentivos para la toma de esas decisiones. E incluso lo que decíamos de la guerra, o sea, lo más dramático de la guerra no es que esté sirviendo para acelerar la transición energética o el cambio de modelo. Lo que estamos haciendo es cambiar de proveedores, y en vez de tener gas ruso, lo que estamos cogiendo es gas de Estados Unidos, que además proviene del fracking. Quiero decir, a ver, y es más caro. Claro, y es más caro, y vamos a pararnos un momento en esta espiral en la que estamos entrando, porque en la geopolítica de los recursos que está presente en todo esto, no es inocuo los intereses que están estratégicos de cada gran potencia, ¿no? Y en ese sentido, la Unión Europea debe tener una política soberana, soberanía energética, soberanía en muchos términos geoestratégicos, y por supuesto puede ser un problema cambiar de proveedor, pero no cambiar el sistema. Igual que las renovables, por ejemplo, deben analizarse con qué tipo de impacto se hace, ¿no? No los monocultivos estos que se están proliferando, y al final debe ser una cuestión más ligada a la proximidad de los consumidores, a las comunidades energéticas, y esto lo ligo a lo que decía antes, relacionado con que estos procesos al final no están siendo procesos participados por la sociedad, están siendo procesos en su mayoría dictaminados justo por la necesidad de acelerar un cambio de modelo, que lo necesitamos, pero que a la par hay que ir cuidando estos elementos para justamente no conseguir que gente a la que les afecta en sus territorios este tipo de por ejemplo, las plantas fotovoltaicas u otro tipo de elementos, se pongan en contra de ellas. Entonces hay que hacer un proceso también incluso pedagógico con todas las poblaciones. Vamos a ver nuestro primer vídeo. Es un invitado que tenemos, que es Jorge Zhou. Estuvo estudiando, o iba a estudiar el MIR, pero resulta que el activismo climático le ha llamado más, y en Extinction Rebellion está actualmente estudiando un máster en gestión de desastres en la Universidad Complutense de Madrid. Lo de los desastres, no me quiero poner apocalíptico, pero bueno, algo tendrá que ver. Y vamos a escuchar el vídeo que nos ha enviado. Su entrevista está editada por él mismo. Esto es lo que nos contaba Jorge Zhou. Hola a todas, soy Jorge de Rebelión o Extinción España, y cuando hablamos de justicia climática ya estamos hablando de poner la vida en el centro, de poner en valor de nuevo los cuidados y de dejar de lado una visión basada en la productividad, en el trabajo y en la explotación. Cuando añadimos la palabra intergeneracional, para mí es pensar en
todas aquellas generaciones que nos han precedido y hacer honor a las luchas a las que han servido, el conseguir la jornada laboral de 8 horas, el conseguir el voto femenino, pero también pensar en el futuro y pensar en qué mundo queremos dejar a las generaciones que vienen, qué educación se les va a dar, cuál va a ser la nueva cultura que va a sostener una sociedad en un momento de crisis. Bueno, militar para mí significa no simplemente ver los problemas que existen actualmente, sino creer que existe posibilidad de que a través de la acción colectiva pueda haber una transformación, y por otro lado, el que crear todos estos lazos nos haga más resilientes como colectivos o como sociedad para afrontar los problemas a los que nos enfrentamos. Creo que en un momento de tantas crisis entrelazadas, la ecológica, la social, la económica, es el momento propicio para construir juntas el futuro que queremos, porque si no, de otra forma será otra gente la que actúe y decida por nosotras. Para mí, militar significa también decidir nosotras el rumbo que vamos a llevar, un principio de autonomía, y que va a ser indispensable si queremos un futuro en el que quepamos todas de la mejor forma posible. La tercera es una pregunta compleja, pues ya desde los años 70 con Margaret Thatcher no se dio más alternativa que a un capitalismo desbocado, ¿no? Y no se dio alternativa, y creo que hemos crecido, e incluso estas generaciones anteriores nos han metido la idea de que es el único mundo posible y de que aspiramos a tener una casa, un perro y pareja, ¿no? Creo que lo que debemos aprender del legado de otras generaciones es inspirarnos de esas luchas para imaginar nuevos mundos posibles y saber que es posible llevarlas a cabo a través de la acción colectiva, a través de la acción directa e incluso a través de la desobediencia civil organizada. Entonces creo que podemos extraer grandes lecciones del pasado para construir nuestro futuro. Pues esto es lo que nos contaba Jorge. Me ha recordado una frase, no sé si era de Platón, que decía lo de si uno no se preocupa por la política, alguien va a terminar dependiendo de alguien que sí se preocupa y que a lo mejor va en contra de él. Hablaba incluso Jorge de desobediencia civil desde el punto de vista de Extinction Rebellion. ¿Hasta dónde se puede llegar realmente para defender el medio ambiente? Porque hace poco hemos visto el show de lo de los girasoles, de este pequeño grupo ecologista en Londres que atentó con los botes de sopa de tomate contra uno de los girasoles de Van Gogh. ¿Hasta dónde creéis vosotros que se puede llegar en la defensa del tema ecológico? Beatriz, por ejemplo. O sea, parece muy tentador, ¿no?, ante una emergencia de este calibre, que probablemente, bueno, no probablemente, es la emergencia de nuestra generación y de las venideras, pues tomar medidas contundentes, porque es así. ¿No? Parece que la vía más serena hasta ahora no ha dado grandes resultados. Yo el problema que le veo a acciones como esas, otras muchas que al final involucran cierta forma de violencia en el buen sentido, por supuesto no violencia física y demás, es que en una sociedad y en un debate tan polarizado como el que desgraciadamente estamos viviendo, donde a veces en vez de analizar y discutir hechos pues más científicos, como decía Javier, o si quieres más de tipo económico, porque es que al final, si quieres pongamos la economía en el centro, no me parece mal, si es que nos estamos jugando los alimentos, no sé cómo explicarme, pues ese tipo de movimientos más, vamos a llamarle radicales, generan mucho enfrentamiento entre todas las capas más reticentes. O sea, no tengo la solución, o sea, no soy categórica en esto. Pero claro, desgraciadamente, esta es un viaje en el que nos tenemos que subir todos. Y claro, tampoco nos interesa ponernos a mucha gente a la que le generemos tal rechazo que sirvan de freno.
Como digo, no tengo una opinión categórica porque está claro que hay que acelerar y que por la vía natural no estamos yendo todo lo deprisa que deberíamos. Pero siempre me planteo este dilema, ¿no? O sea, cuando a la gente le echas semejantes broncas, se pone muy en contra. Normal, Se ¿no? pone muy Javier. en contra. Estoy muy alineado con lo que con tu comentario, porque es decir, es una cuestión, por un lado, moral. Está justificado pasar a la desobediencia civil con todo lo que se te ocurra, ¿no? Con medidas desesperadas para llamar la atención y colocar el tema en el centro del debate público. Y por otro lado, funciona o no funciona, ¿no? Entonces son los dos ejes que hay que mirar aquí. Y claro, es decir, esto a mí me recordaba un poco a la película esta de Don't Look Up, ¿no? Es como, si está viniendo un meteorito hacia la Tierra, tú lo sabes, la ciencia lo certifica y ves que no se está reaccionando y haces manifestaciones y no te hacen caso, ¿qué te queda, no? Si tú lo sabes, yo qué sé, tirarle pintura a cualquier sitio, encadenarte, pegarte, romper cristales de una petrolera, yo qué sé, o sea, pasar a medidas más desesperadas para llamar la atención, ya que otras vías no están funcionando tanto. Y esto estamos viendo ahora que ya no están siendo solo jóvenes como los de Just Stop Oil, que la del tomate ha sido una, pero es que llevan meses con decenas de personas en la cárcel ya por encadenarse a puentes, bloquear entradas a refinerías, por hacer todo tipo de acciones desesperadas para llamar la atención y para frenar. En este caso su reivindicación es frenar la autorización que quiere hacer el gobierno de Liz Truss a más de 100 exploraciones nuevas de petróleo y de gas, que situarían al Reino Unido totalmente fuera de los acuerdos de París. Es decir, es una propuesta que no puede ser más legítima, un objetivo, ¿no? Y estamos viendo ya que, además de estos grupos formados más por jóvenes, tampoco tan jóvenes, están ya siendo los científicos con sus batas que salen de los laboratorios y cogen un bote de pintura y se lo tiran a un ministerio alemán hace 2 días, que manchan la puerta del Congreso y dicen: estamos desesperados, no nos escucháis, hemos puesto ya los informes, hemos firmado 40.000 cartas, hemos salido en entrevistas y seguimos aquí como si esto no fuese real, ¿no? Entonces, en esa tesitura, la desobediencia civil, acciones más visibles y capaces de captar la atención, creo que son necesarias. La cosa es que hay que hacerlas con eficacia, y en este caso lo de tirar un bote de tomate, obviamente a nadie le parece bien eso, pero bueno, puede servir, que aquí también está la responsabilidad de los medios para no quedarse solo en eso, sino explicar por lo que están protestando, o que no se dañó el cuadro, que se manchó un cristal, no se dañó el cuadro, ¿no? Que eso es fundamental también. ¿Moderación o tomate? Yo cojo un poco el testigo de Javier para distinguir la dimensión moral de la dimensión táctica, que son 2 dimensiones, ¿no? Y yo creo que ante el crimen climático que estamos cometiendo, la desproporción tan abismal de este crimen, cualquier acción de resistencia o de autodefensa, mientras no dañe personas, es moralmente legítima. Y aquí tendría mucho cuidado en aplicar la palabra violencia de manera muy limitada, porque hay un salto cualitativo inmenso entre la violencia a las personas y la violencia o el daño a los objetos, y muchas conquistas en la historia no se hubiesen logrado sin dañar objetos, y es absolutamente ingenuo pensar que no es así. Y también, digamos, contextualizar que esto ha sido un daño virtual, ha sido una mancha de tomate a un cristal, no a una obra, un patrimonio de la humanidad. Por tanto, creo que hay un componente de legitimidad moral que yo creo que no hay que cuestionar. Otra cuestión es el valor táctico de esto, ¿no? Es decir, en estas sociedades tan polarizadas, si una acción como esta aleja más que seduce, si puede ser contraproducente, ya hay un enorme debate, ¿no? Yo creo que hay como 2 elementos a tener en cuenta. Uno es hasta qué punto
las acciones muy mediáticas o el intentar provocar cierto escándalo ya funciona, si no somos sociedades un poco como saturadas, ¿no? Estas cosas se convierten en serpientes de verano que se olvidan. Yo creo que no, pero que es interesante planteárselo y plantearse también que seguramente estamos en un contexto en el que hagan falta más horizontes verosímiles de acción que alertar sobre un diagnóstico que yo creo que, salvo grupos negacionistas, ya es bastante compartido. Con todo, como el cambio social es muy complejo y nadie puede tener todas las piezas del puzzle, creo que no sabemos si esto va a ser útil o no. Quizás pueda alejar a alguna gente porque le parezca muy radical, pero pueda también acelerar el compromiso de sectores, digamos, más minoritarios, pero también con más fuerza de voluntad para implicarse en cuestiones que también tienen un coste personal alto y que son necesarias. Entonces no lo sé. Margarita, ¿tú has tirado un bote de tomate a alguien alguna vez? Yo no. Lo que Pero, quería. Es que en mi cabeza aparecía una... No lo descarto... No, bueno, a ver, ya hablando... No, a ver, cuenta. No, quiero decir que al final que no lo haya hecho no significa que no entienda que hay gente que pueda llegar a serlo, justo por lo que se comentaba antes. O sea, aquí lo que me preocupa es el nivel de... Claro, al final le estamos exigiendo a la gente que no tome decisiones desesperadas cuando los responsables de tomar decisiones están cruzados de brazos, no cruzados de brazos, que por lo menos están rubricando la sentencia del planeta, incluyendo nuestras vidas. Yo creo que entonces es un poco desequilibrada la balanza poner el foco en este tipo de acciones, que por supuesto las podemos hablar en los términos que decíais, ¿no? Cuán eficaces están siendo para el objetivo de concienciar a la gente. Yo en ese sentido quiero poner, por ejemplo, en valor una acción que hicieron desde Extinction también, tapando los agujeros del campo de golf, sí. que tampoco es que ocasionasen grandes pérdidas ni daños, porque el torneo se celebró, porque solo reparar en muy poco tiempo, pero sí conseguía situar el problema del gasto desproporcionado de agua en un contexto de sequía, de una cuestión que el golf es bastante elitista. Entonces, quiero decir, esto, justo por ligarlo con lo anterior, sí que creo que sitúa un poco más dónde están los focos de responsabilidad, ¿no? Porque no es lo mismo que a una persona que no puede comprarse un coche eléctrico y tenga un coche súper antiguo que emite un montón de emisiones, no es la misma responsabilidad de esa persona que una persona que tiene los recursos necesarios para tomar unas decisiones pues más respetuosas con el medio, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que contribuye más a eso, pero al final son debates que respeto mucho, son organizaciones que tienen mucho tiempo en los que sus activistas pues deliberan y toman decisiones consensuadas. Que sean más o menos eficaces solo lo sabremos con el tiempo. En cualquier caso, atienden a una cuestión que no se está poniendo la suficiente atención, que es la que nos preocupa y nos ocupa y que por eso estamos aquí, y que tiene que ver con la cuestión estructural que no se está atendiendo, que es de modelo económico, que tiene que ver muchos factores. Otro factor que no se ha mencionado todavía pero que está presente son las migraciones, no solo las climáticas, las económicas, que están sostenidas por este modelo, también atienden a esa realidad. Entonces, yo creo que ante ese escenario de complejidad, la juventud está siendo vanguardia, pero vamos, de todas. Y en ese sentido, a veces, obviamente, este tipo de eventos tienen mucha más visibilidad, pero hay muchísimas personas jóvenes que están en muchos lugares construyendo en clave positiva, en clave de imaginar horizontes de esperanza, sembrando conciencia desde los propios colegios. Luego ellos se implican en otras entidades, asociaciones, y no solo desde la acción colectiva, que es la más transformadora, sino en sus propios hábitos de consumo y de vida lo están transformando, pero no es suficiente, es que volvemos siempre a lo mismo, ¿no? O sea, ellos hacen lo que está en su mano, pero no son escuchados. Uh-huh. Y si estás haciendo eso y te aprueban 100 nuevas exploraciones petrolíferas que van a estar estallando y quemando petróleo durante 30 años, pues claro, es que una cosa puede anular a la otra, entonces es una cuestión fundamental. Y también ojo con la cuestión de la eficacia, porque guste más o guste menos, nos ha puesto a todo el mundo a hablar de la acción. Claro. Así que en términos comunicativos también habría que pensar en frío si ha sido eficaz o no. Pues de hecho la prueba está aquí. Que está en el debate. Sí. Exactamente. Quizás querría reenfocar el asunto en el tema de la justicia intergeneracional, porque hablando de un tema que ha salido aquí también, hay sectores efectivamente que están en contra de esto, pues por una serie de intereses, pues económicos, políticos, geoestratégicos, incluso simplemente por comodidad, porque hay muchos ciudadanos que dicen, yo por qué voy a cambiar mi modo de vida, yo he vivido siempre así y no ha pasado nada. Sí estaba pasando, pero no lo estaban viendo.
a mí me da un poco a veces la sensación de que hay, pero corregidme si me equivoco, por eso os pregunto, hay como una especie de tensión entre jóvenes generaciones y generaciones con más años, reprochándoles como si no se hubiera hecho nada durante la vida de estas generaciones, cuando en realidad la responsabilidad, más que de las personas, habría que buscarlas en las instituciones, en las multinacionales, en los gobiernos, ¿o cómo? Sí, yo creo que evidentemente en las sociedades hay conflicto generacional, es uno de los tipos de conflictos, está estudiadísimo en la sociología, la antropología, y una cuestión como esta, que tiene una dimensión intergeneracional tan potente, es normal que se canalice en forma de conflicto generacional. Dicho esto, creo, a mi juicio, que es un mal enfoque. El conflicto generacional es un mal enfoque, porque las responsabilidades no solo son colectivas, sino también son de grupos con intereses muy concretos. Bueno, habría que distinguir, hay grupos con intereses y hay inercias sistémicas, y las dos se retroalimentan entre sí. Y yo creo que una de las ideas fuerza más potentes para construir horizontes transformadores es precisamente, ¿no?, pues, por utilizar un lema un poco tonto, ¿no?, pues ni guerra entre generaciones, ni paz con los grupos de intereses o de poder o las élites que nos están llevando a esto, ¿no? Otra cosa es que los temas de justicia intergeneracional son difíciles. Hay escritas miles de páginas al respecto de las dificultades teóricas de articular esto más allá de los eslóganes, ¿no? Tiene que ver con cuestiones como, en primer lugar, por el hecho absolutamente inédito de que nuestras sociedades están generando problemas y consecuencias a escalas que no podemos manejar a nivel moral. Esto es nuevo. Estamos generamos consecuencias que nos quedan moralmente grandes. Dicho esto, además, tenemos problemas que tienen que ver, ¿no?, pues con el alcance, ¿no? Pensamos en justicia generacional, ¿hasta dónde? Hasta el siglo XXII, hasta el año 25.000, las implicaciones son muy distintas, ¿no? Problemas que tienen que ver también con la incertidumbre, ¿no? No saber qué desarrollo tecnológico concreto puedan tener dentro de 100 años para tomar decisiones, pero sobre todo, con lo que se llama la filosofía que estudia estas cosas, la no coexistencia. Cuando tú no coexistes con aquel que tienes que hacer un pacto, es difícil, ¿no?, porque la tentación hacia el egoísmo está ahí, la tentación de aprovecharse de esa situación de poder está. Yo creo que esto a lo que nos lleva es al límite moral de la idea de contrato. Creo que somos comunidades, que es otra cosa. Una comunidad es más que un contrato. Y que por tanto estamos teniendo problemas filosóficos y políticos muy importantes porque estamos muy acostumbrados a pensarnos en términos morales de contrato, y hace falta superar eso, un enfoque más comunitario. Volver un poco a una visión, entre comillas, antigua, porque el concepto de comunidad es un concepto que yo creo que se perdió, pues a lo mejor en la época de la Revolución Industrial, si no antes. Seguramente haya que volver, pero no exactamente a la misma posición. Haya que volver salvaguardando los logros, digamos, de la modernidad liberal en muchos ámbitos, claro, ¿no? Asumiendo que nuestras comunidades, parte de su tradición es también dejar un espacio de autonomía y de libertad a los individuos, como parte de su compromiso comunitario, ¿no? Y aún así lo podemos hacer. Es decir, que tenemos en nuestra tradición mitológica inspiraciones en los dos sentidos, ¿no? Podemos actuar como Abraham, que estaba dispuesto a sacrificar a Isaac porque su Dios se lo pedía, en este caso el Dios de los mercados, o podemos ser como ese señor que cuenta un cuento del Talmud judío. Caminaba un rabino por el campo y ve a un señor muy mayor plantando algarrobos. Y le preguntaba, ¿por qué plantas un árbol que no va a dar frutos hasta dentro de 70 años? Y le contestó, porque cuando vine al mundo había muchos algarrobos y me quiero ir del mundo y que haya muchos algarrobos, tan sencillo como eso, ¿no? Entonces tenemos inspiración en nuestras mitologías para ambos comportamientos y se trata de nuevo de disputar y de elegir. Vamos a plantar algarrobos, aunque a mí, sinceramente, más que algarrobos, yo plantaría limoneros, que me gustan más los limones. Pero aquí una media murciana que se apunta a plantar limoneros contigo. Nos ponemos con ello. Una pregunta complicada. Voy a hacer una pregunta complicada de estas de las que ahora entra un montón de gente aquí del SWAT vestidos de negro con metralleta y se nos lleva a todos. ¿Podemos definir un poco las élites responsables de esto? O porque es que siempre hablamos de las élites como esos que están ahí y nos están manejando. No voy a decir que demos nombres, pero podríamos apretar un poquito más el foco y decir, bueno, pues yo creo que ahora mismo esto depende de este tipo de personas o de este tipo de actividades o de este tipo de... Javier, por ejemplo, ¿te arriesgas? Sí, bueno, hay una... Están llamando ahí fuera. No, me he equivocado, perdona, Javier, dile. A ver, hay una cuestión que está documentada, que es
la influencia bestial de las grandes petroleras a finales de los 80 y principios de los 90 en la toma de decisiones y en la siembra de dudas sobre la ciencia. Eso es una cuestión que está totalmente documentada. Acaba de sacar la BBC una serie documental explicando exactamente cómo lo hicieron. El tema de la crisis climática podría haber sido otro de los grandes éxitos ambientales que siguió al del acabar con los químicos que causaban el agujero de la capa de ozono o los componentes en las centrales de carbón que generaban lluvia ácida, que también tuvieron su gran batalla con los intereses creados, pero que finalmente la ciencia se impuso, se firmó una regulación internacional y se solucionó el problema. Y con la crisis climática íbamos en esa dirección hasta que empezó toda la artillería pesada, la compra de campañas de políticos, la guerra comunicativa a gran escala, como no ha habido ninguna otra, para sembrar esa duda. Y por un lado estaban estos intereses que eran los más directamente afectados y siguen estando, porque esto es un proceso que no ha parado y que sigue todavía, siguen financiando campañas. El 25% de los mensajes que se publican en Twitter sobre cambio climático son obra de bots pagados por las industrias negacionistas. Es decir, es una batalla que sigue estando ahí, el descrédito a la ciencia, y que todavía haya gente que dude, que piense que esto es político, que esto es una cosa opinable. Y por otro lado está los grandes poderes financieros internacionales que se oponen a una de las consecuencias que implica actuar contra la crisis climática, que es una mayor intervención del gobierno y del Estado en los asuntos económicos. Porque cuando tienes que cumplir unos presupuestos ambientales de CO2, de deforestación, de impacto ambiental, implica dar marcha atrás en eso que inauguramos a finales de los 80, que es esta tendencia a el neoliberalismo, esto de cada vez el gobierno pinta y regula menos y cada vez las empresas tienen más libertad para hacer lo que quieran, ¿no? Entonces, en ese momento, justamente es la peor doctrina económica para hacer frente a un problema que requiere elegir desde los gobiernos qué actividades son tolerables y cuáles no, dentro de unos presupuestos que nos tenemos que dar para conseguir unos objetivos climáticos y ambientales. Y esto es una cuestión que hay que poner encima de la mesa. Hace falta regulación por interés general de qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué está permitido y qué no, dentro de un objetivo, y no todo puede ser libertad de empresa, porque también tiene que estar el interés general representado por los gobiernos que votamos en las urnas. No todo puede ser que cada uno haga lo que quiera y luego ya veremos lo que pasa, ¿no? Entonces esto es una cuestión que tiene que estar encima de la mesa. Yo es que redundo muchísimo en este argumento. O sea, nosotros, las instituciones públicas y los gobiernos, les pagamos para que velen por el interés general, por el bien común, el nuestro y el de las futuras generaciones. Punto. Luego, es su última responsabilidad dejar al albor de la voluntad de las empresas, de unos intereses económicos, de otros, tal cual, esa transformación. Quiero decir, nosotros lo vivimos, por ejemplo, en Ecovidrio, que es una cosa muy pequeña, ¿no? Pero en la propia carne. Un cambio de hábito, un cambio de actitud, un cambio de tendencia de pensamiento, una mayor concienciación como la que estamos viviendo ahora en términos climáticos, en términos tal, se está produciendo, es cierta, pero eso lleva mucho tiempo. Si lo dejas al albor natural, ¿vale? O sea, porque eso lleva décadas. O sea, cambiar la forma de ver y de pensar de una civilización entera que ha sido construida en base a otros valores, que viene de la revolución industrial, etcétera, lleva décadas, ¿no? Entonces, es la última, o sea, tenemos que pedir responsabilidad a los gobiernos para que aceleren eso, y eso solo se hace a través de legislación. Por cierto, respecto a las empresas privadas, bueno, pues hay de todo. Hay muchas que se están transformando muy bien. No sé si lo suficientemente rápido, pero jamás habíamos visto un sector privado dando tantos pasos. Pero claro, no podemos depender de que lo hagan o no. Es que tiene que haber una regulación, por cierto, una regulación racional,
una regulación también que equilibre, o sea, que ponga las prioridades sobre la mesa, pero bueno, una regulación que entienda también que hay que convivir con una sostenibilidad económica, X, ¿no? Pero todos estos lobbies de los que hablabas, no voy a decir que sea legítimo que tengan esos intereses, no me lo saquéis de contexto, porque evidentemente no, es inmoral, es irresponsable, pero bueno, es que son empresas, es que la responsabilidad última recae sobre las administraciones públicas. Bueno, esto es interesante porque, quiero decir, gobernar al final no significa tener el poder. Quiero decir, el gobierno, o sea, es genial, en un espacio aséptico debería ser así, pero no es así. Hay otros muchos poderes que están pulsionando todo el rato, ¿no?, en forma de lobby, pero también imagínate que se saca una legislación muy avanzada. Y pueden los otros resortes del Estado tumbártelo mediante la vía judicial y demás. Quiero decirte, vuelvo un poco al caso que mejor conozco, que es el tema de Chevron Texaco, una empresa que contaminó en Ecuador. Recurrió a tribunales de arbitraje y fallaron en contra del Estado ecuatoriano, que encima de haber sufrido todo el perjuicio medioambiental tuvo que indemnizar a la petrolera. Quiero decir, porque por darle dimensiones reales al problema, ¿no?, que es bastante mayor de que un único actor pueda resolverlo, ¿no? Evidentemente, las administraciones y los gobiernos tienen que ser responsables y tomar decisiones. El problema es también pues que no todas las posiciones ideológicas van a ser propuestas para resolver el problema. Nos hablabas un poco de cuál es la agenda neoliberal que ha intensificado un poco la desregulación en el mercado, que eso tiene aparejado una serie de consecuencias. Bueno, pero es que la solución no se va a resolver quiero decir, mientras sigamos viviendo en un sistema capitalista que no hay personas sino consumidores, no vamos a resolver pero ninguna de las cuestiones que hemos abordado aquí encima de la mesa. Ninguna. No es posible una salida a esta crisis multidimensional con un capitalismo social, como aparece en algunos sitios, o con un capitalismo verde. Eso no es posible. No va a pasar. Entonces, lo que hay que hacer es empezar a plantear un cambio de paradigma. Entre otras cuestiones, el desarrollo de nuestras sociedades no puede medirse únicamente en términos economicistas del Producto Interior Bruto, sino, por ejemplo, en otras, empezar a desarrollar también otras herramientas que puedan medir otras cuestiones como la felicidad. Hablamos últimamente de la cuestión, por ejemplo, de la salud mental. Vivimos en sociedades que están enfermas, no solo el planeta está enferma, también las personas nos enfermamos en este sistema. Por eso decimos que el sistema económico es incompatible con la vida y con el planeta, pero también con nuestra salud, porque la cantidad de horas que se trabaja, es que ni siquiera en términos de eficiencia está bien diseñado, porque es que trabajar más horas no es que produzcamos más, es que, por ejemplo, por ahí hay un planteamiento de la jornada, de reducir la jornada laboral para trabajar menos, para que más personas trabajen, para... Al final, lo que hay que hacer es redistribuir mejor y poder hacer compatible el trabajo con la vida y el trabajo entendido también como la capacidad de producción, de no vivir en un mundo que es absolutamente distópico, ¿no? Mientras millones de personas pasan hambre, se desperdician toneladas de alimentos. Por hablar otra vez, reenfocarlo un poco a esto que decías de las élites, pues es que intenta regular, por ejemplo, ahora mismo en España hay un debate interesante sobre el tema de regular determinada publicidad de algunos alimentos ultraprocesados para menores. Pues se ha liado una enorme porque métete tú con los poderes, con el poder de las empresas de la alimentación. Pues es que es muy difícil legislar en este contexto. Claro, quiero decir, de hecho, están ahí también un poco detrás de maniobrar para que la ciencia no arroje todas esas evidencias, que las evidencias al final lo que nos sirven es para demostrar con datos que esa realidad no es parcial nuestra, sino es una realidad objetiva y objetivable, y que por tanto hay que actuar con decisiones para revertirla. El problema es que quien está provocando que eso sea un problema nunca va a ser parte de la solución. Vamos a seguir hablando de esto, pero antes quería que escucháramos a nuestro segundo invitado a través de vídeo. Es una personita muy interesante. Le iba a presentar, pero no lo voy a presentar. Os lo voy a poner, vamos a escucharle y luego os digo quién es, porque a mí me impresiona mucho este chaval. Vamos con ello. Bueno, hola a todos y a todas, mi nombre es Francisco Vera Manzanares, tengo 13 años de edad, soy colombiano y soy asesor del Comité de los Derechos de los Niños de la ONU. Es un gusto dirigirme hoy a ustedes y bueno, para mí la justicia climática intergeneracional tiene que ver con romper, digamos, esas brechas que hay, primero, entre generaciones, ¿no?
y en podernos incluir todos, desde los más pequeños como los niños, niñas y jóvenes hasta los adultos y los más viejos, digamos, los que más tiempo llevan en la tierra, para que todos podamos caber en la misma mesa, porque todos cabemos realmente. Lo que pasa es que históricamente a los niños, por ejemplo, y a los jóvenes no se les ha escuchado. Entonces diría que la justicia intergeneracional plantea poder incluir y garantizar una participación de todas las generaciones, de que puedan simplemente hablar, sentarse a hablar y que cada opinión sea tenida en cuenta. Y pues claro, garantizando un presente y futuro digno en términos climáticos para las presentes y futuras generaciones. Es decir, que todas las generaciones que hoy están en la Tierra puedan trabajar conjuntamente, sin importar la edad y dejando el adultocentrismo de lado, para mitigar la crisis climática, para mitigar esos efectos del cambio climático. Porque finalmente hoy quienes están en el poder ya son un poco más viejos, esos jefes de Estado, pero quienes van a tener que asumir las políticas de quienes hoy están en el poder, vamos a ser nosotros como generación del presente también, es decir, los niños, las niñas y los jóvenes que vamos a tener que asumir dentro de un par de años, es decir, ahí están estrechamente ligadas esas dos generaciones. Entonces, para mí eso es la justicia climática intergeneracional. Y en segundo lugar, sí creo que la mayor parte de la responsabilidad de la actual crisis climática viene pues de generaciones pasadas, viene de generaciones que no comprendieron que hay que cuidar la vida. Desde tiempos inmemorables, o mejor dicho, en donde nos matábamos. Hace 3 siglos, hace 300 años, inicia la revolución industrial y a partir de ahí empezamos a explotar los recursos como humanidad. Europa se divide el continente africano y con África, con los recursos de África, financian guerras. Entonces, si viene de generaciones pasadas, no estoy hablando tampoco de hace 3 siglos, estoy hablando también de la década de los 80, de los 70, en donde aún había mucha inconsciencia y se estaba pensando en una guerra fría, se estaba pensando en intereses económicos y políticos, y no en intereses que le interesan a toda la humanidad, como el propio cuidado de la existencia, el propio cuidado de la vida. Entonces, diría que hay responsabilidad, la actual generación tiene responsabilidad, pero lo importante es que nos unamos para cuidar ese ambiente. ¿Y por qué unirnos a movimientos sociales y ambientales? Porque creo que es la mejor manera. Alzando nuestra voz como ciudadanos podemos transformar el mundo y sobre todo pensando colectivamente, cooperando. Cada vez la crisis nos va separando, pero hay que más bien unirnos y los movimientos ambientales y sociales buscan eso. Así que eso es. Muchas gracias y chao. Bueno, Francisco Vera, el impulsor de Guardianes por la Paz, por la Vida, perdón, y asesor infantil del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Yo no sé si está poseído por un filósofo antiguo o estamos ante el futuro presidente de Colombia, porque el hombre, la verdad es que hay que ver, bueno, el niño, hay que ver, lo ve que habla y las cosas que cuenta en un momento dado, ¿no? Nos plantea cosas interesantes, todo dentro de lo que es el debate que estamos manteniendo aquí, y para retomar algunos de los puntos que habíamos dejado un poco ahí en el alero, se ha hablado de salud. Hemos escuchado mucho a raíz del tema del coronavirus, pues la relación entre la salud del planeta y la salud humana. Se ha relacionado también el coronavirus con el tema de las zoonosis y el problema de la biodiversidad destrozada, la que estamos perdiendo en todos estos últimos años. Parece claro que todo apunta, tal y como decía antes Margarita, a la necesidad de ese cambio de paradigma, pero ¿ese cambio de paradigma es posible impulsarlo desde la sociedad civil, Emilio, o los paradigmas cambian por otro tipo de razones? Me refiero, por ejemplo, a lo mejor a alguna catástrofe, el meteorito, del que hablábamos antes, ¿no? Era un meteorito, se cargan los satélites, hay una serie ahora mismo de televisión que se llama El Apagón, que habla precisamente del problema de una tormenta solar que destruye todo el sistema tecnológico que tenemos ahora mismo y nos obliga a reconstruirnos. ¿Tenemos que esperar a una catástrofe de este tipo o es posible, teniendo en cuenta la potencia de esos lobbies y de esas élites que estábamos hablando, es posible que desde la sociedad civil, los ciudadanos de a pie, podamos decir hasta aquí hemos llegado, vamos a reorganizarnos de otra manera?
Lo que la historia nos enseña es que los cambios de paradigma y sistémicos sí que se producen. Se producen de modo múltiple, interfieren en una galaxia de muchísimos actores. Los movimientos sociales son imprescindibles porque funcionan como los rompehielos del sentido común, abren el sentido común hacia horizontes nuevos, pero también es imprescindible otras formas de asociación de la sociedad civil, desde la iniciativa privada a lo económico, a la investigación, a la cultura, a los medios de comunicación. Es un ecosistema complejo y, por supuesto, hacen falta disputar el Estado. El Estado no es una entidad única, es compleja, tiene muchas herramientas, disputarlo políticamente, y con eso no habremos hecho más que empezar, un camino que será largo, ¿no? Cuando uno estudia los procesos de cambio sistémico se da cuenta que hay como 3 grandes fases. En una primera fase hay que liderar antes de gobernar, liderar culturalmente, liderar intelectualmente. Creo que estamos en eso. Creo que, digamos, lo comentaba Javier antes, no solo tenemos las soluciones tecnológicas, tenemos, digamos, muchas batallas ganadas en el sentido común. Ahora hay que disputar las instituciones que nos hemos dado para organizar colectivamente el poder y aplicar políticas públicas que van a hacer que esto ya lo interioricemos, se reproduzca en nuestra vida cotidiana sin darnos cuenta, ¿no? Algo como el urbanismo, por ejemplo, configura subjetividad y configura visiones del mundo. Pues si somos capaces de generar un urbanismo favorable a una transición ecológica justa, de proximidad, por ejemplo, facilitará una vida cotidiana mucho más sostenible. Entonces, bueno, pues este es el camino de las transformaciones, siempre ha sido así, hace falta esfuerzo, hace falta movilización, hace falta ciencia, medios de comunicación, hace falta de todo. Hace falta de todo. Yo quiero Margarita. añadir algún contrapunto desde el otro lado y poner también en valor que se está repensando toda esta relación del desarrollo del ser humano con la naturaleza. Por ejemplo, en ese sentido, les invito a indagar más sobre las constituciones en América Latina, las últimas que han incorporado los derechos de la naturaleza, por ejemplo, y un amplio, por ejemplo, claro, y un amplio abanico, o por ejemplo, efectivamente, poner en valor que la movilización ciudadana va muy por delante de las instituciones, ¿no? Conseguir más de 600.000 firmas para que una ILP se transforme en una ley para dotar de figura jurídica al Mar Menor es sin duda un hito del que tenemos que sentirnos orgullosos, por supuesto. Entonces, eso quiere decir que efectivamente el sentido común está cambiando y en esa complejidad de la que hablamos hay también otros lugares que están intentando imaginar otros horizontes posibles, porque eso sí es fundamental. En la medida en la que existe un déficit de horizonte al que dirigirnos, va a ser siempre más fácil imaginar el fin del planeta que ese horizonte, y eso no moviliza un escenario catastrofista, aunque es lo inminente. Pero a nadie le apetece caminar hacia la muerte. Entonces tenemos que movilizar la esperanza, que es ahí Hope, un puntal desde el ámbito de la divulgación y de la toma de conciencia colectiva, en que hay que caminar hacia eso y que otros lugares lo están intentando. Están poniendo sobre la mesa no solo debates, sino instrumentos, herramientas en el nuevo constitucionalismo latinoamericano, por ejemplo, con el tema de los derechos de la naturaleza, pero también con ese cambio de paradigma, ¿no? Tenemos que no dominar la naturaleza, no es el hombre dominando la naturaleza, sino son los seres humanos conviviendo en un sistema donde existen otros seres vivos, un planeta con recursos finitos. Ese es un cambio de paradigma, en hacer sostenible la vida a pequeña, a mediana y a gran escala. Y de hecho, somos parte de la naturaleza. Es que Sí. eso siempre me ha asombrado, ¿no? Como la gente dice, no, estamos controlando la naturaleza, pero vamos a ver, si tú eres un trocito de la naturaleza, o sea, ¿desde cuándo un trocito domina una parte? O sea, una parte al todo, es que no sé. Javier. Sí, ¿no? Que me gustaría añadir en ese horizonte de esperanza que se tiene, ese horizonte al que nos tiene que movilizar para emprender una serie de cambios que cambien desde todas las formas en las que hacemos todas nuestras prácticas para producir todo, para producir alimentos, para desplazarnos, para hacer absolutamente todo lo que hacemos dentro de nuestra economía y reemplazarlo por formas más avanzadas que integren un conocimiento científico y unas técnicas regenerativas que no destruyan la naturaleza, sino que coexistan, ¿no? Que es una cuestión que es viable, que es en lo que estoy trabajando yo ahora mismo, y me parece siempre como muy chocante el decir, pero esto que está funcionando en este sitio, ¿por qué no lo estamos haciendo ya en todas partes? ¿No? Es esta cosa de tenemos las soluciones. Y una reflexión que me parece muy, muy importante para incluir
la parte social y la parte natural es que en los últimos años se ha producido una simplificación de los ecosistemas de los que dependemos bestial. Hace poco conocíamos que hemos perdido el 60% de los vertebrados terrestres en 50 o 60 años. Esto está afectando, agravado ahora por el calentamiento, a que van desapareciendo piezas de las redes que forman los ecosistemas que nos dan todos los servicios de los que dependemos, porque al final nosotros, por mucha tecnología que somos, sin un suelo fértil y sin lluvias regulares, estamos fuera de juego, y sin polinizadores y sin biodiversidad y todo el sistema planetario que funciona y que nos da lo que necesitamos, ¿no? Y que a la vez se ha producido una simplificación y una degeneración de las sociedades humanas en los últimos años, en las que se han ido rompiendo los lazos sociales, los vínculos comunitarios, los espacios de participación y de cuidado del medio, las redes de intercambio y de apoyo, y de alguna forma tenemos que poner en común esta regeneración ambiental y esta regeneración social para construir un programa regenerador al final de los nexos que hacen posible la vida en nuestro planeta y en nuestras sociedades, y caminar hacia ese nuevo marco en el que la economía entre dentro de los límites planetarios y sociales, ¿no? Entonces, ¿eso cómo se va a llamar? Porque, claro, decías antes, la solución no es posible dentro de un capitalismo social o verde. Bueno, el hecho es que estamos en un sistema capitalista que tenemos muy poco tiempo y no hay una revolución a la vista en los próximos 5 años o 10, ¿no? Entonces vamos a tener que hacerlo con estas herramientas, y vamos a tener que reformarlo, avanzarlo, para poner en valor otros elementos que no sean solo el Producto Interior Bruto, que sea el bienestar social, ambiental, y parámetros que se puedan medir para definir mejor el progreso de las sociedades y construir sociedades más avanzadas, más humanas y más lógicas, y con prácticas que entiendan que lo que no es sostenible es que no se puede sostener, y lo que no regenera no es válido, ¿no? Entonces es un ejercicio muy inspirador de innovación, de poner en práctica un montón de cambios que nos van a hacer vivir mucho mejor, y que tenemos ese gran reto por delante que puede construirse en los próximos años. Se me está ocurriendo una idea un poco loca, os lo voy a plantear ahora mismo. España siempre se decía que había quedado un poco atrás, vamos a centrarnos un poquito más aquí en lo local. Se había quedado un poquito atrás respecto a Europa en el tema de la industrialización, porque en el siglo XIX, bueno, pues aquí había mucho latifundio, poca industrialización, los ingleses, los alemanes, los franceses se habían desarrollado. Y resulta que ahora estamos en el siglo XXI y somos uno de los países con mayor biodiversidad, con mayor espacio natural. Eso sí, está la famosa España vaciada, porque la gente se ha ido a las ciudades, a los grandes núcleos urbanos. A lo mejor el futuro está en volver a repoblar esa España vaciada, que tiene recursos naturales, ese nuevo concepto que ha salido hace poco de las ciudades de los 15 minutos, y acabar con las megaciudades, porque es que creo que es el 70 y tantos por ciento o el 80% de la población española que vive ahora mismo en grandes núcleos urbanos. Igual por ahí podría ser una posibilidad. En lo teórico, sin duda. Es decir, reequilibrar un poco esa desigualdad geográfica, y teniendo en cuenta que además esa España vaciada, ese mundo rural, pues es un yacimiento potencial de empleos verdes interesantes que tienen que ver con la energía, pero también con la agroecología, con la custodia de los territorios, con un montón de desarrollos económicos y laborales, y al mismo tiempo que facilitarían progresos interesantes en materia de sostenibilidad. Como todo, esto no es un ejercicio de voluntad, esto depende de las políticas públicas concretas, ¿no? Y, por ejemplo, a mí me resulta inexplicable que a día de hoy todavía la compra pública alimentaria, que es sustancial, no sea ecológica y de proximidad para facilitar un nicho protegido que incentive las vocaciones agroecológicas jóvenes, y con ello el repoblamiento también de esta España vaciada y la mejora de nuestros sistemas alimentarios. Entonces, hay políticas públicas concretas que pueden funcionar como una especie de aguja de acupuntura. Yo no creo mucho en la acupuntura, ¿no? Pero que pinchas en un lugar y permite un cierto cambio en las dinámicas sistémicas que nos pueden permitir enormes avances, ¿no?
Y esto en relación a lo que se comentaba antes, yo creo que es indudable que el capitalismo es un sistema económico obsoleto, que nació en el siglo XIX y XX y no está preparado para los retos del siglo XXI, pero aquí hay varios problemas. El primero es que llevamos casi 150 años intentando superarlo y no lo hemos conseguido, y habrá que aprender las lecciones del pasado. Y el segundo, que seguramente las transformaciones sistémicas paradójicamente no se piensan en términos de sistema, sino que hay una frase de Bruno Latour, un antropólogo que acaba de morir hace poco, que él dice: las partes siempre son más grandes que el todo. Y bajo esta fórmula un poco enigmática, lo que quiere decir es que los cambios sociales se producen más interviniendo de manera particular con muchas partes que van configurando un todo distinto con el tiempo, ¿no? Yo creo que ese es un poco el horizonte de nuestro reto. O sea, hay que tomar la responsabilidad individual, básicamente. No individual, no en ningún caso, pero digamos, no pretender una enmienda a la totalidad, que aparte de ser políticamente muy difícil, puede ser paralizante, y, digamos, actuar en lo concreto para ir generando transformaciones que seguramente dará lugar con el paso del tiempo a un sistema socioeconómico distinto, pero lo abordas de un modo un poco más colateral y menos directo. Sí, es un poco lo que decías, Javier, o sea, se trata de evolucionarlo para mejorarlo. Aquí el problema que tenemos siempre es el tiempo, la falta de tiempo. O sea, realmente estamos con el reloj al cuello, vamos a decir, ¿no? Porque yo creo que sí se están produciendo, ¿no? Y bueno, España está muy avanzada, por ejemplo, en legislación ambiental, se ha puesto al día en los últimos 10 años. Estamos muy por detrás del resto de los países más avanzados europeos. Y en los últimos 10 años se han aprobado leyes que están bien, que son ambiciosas, que van a transformar, yo creo, mucho en la política pública. Si no hay una apuesta desde lo público, es muy complicado, por ejemplo, que arraigues ese territorio. O sea, la gente no quiere irse de sus pueblos. Es que necesitas servicios, necesitas fibra óptica, necesitas poder trabajar desde ahí, tus hijos necesitan educación de calidad, y eso son apuestas de política pública. O sea, para eso pagamos a nuestros gobiernos, ¿no? Para que vayan por delante y piensen en el interés general. Y se han hecho un montón de cosas. El problema que tenemos es el tiempo. Cómo acelerar, ¿no?, esta evolución del paradigma a uno mejor en el tiempo que nos queda, que bueno, los científicos dicen que no, que es la década de la acción esta. Así la hemos bautizado. Vamos a plantear acciones, porque me dicen por pinganillo que está von der Leyen siguiendo nuestro debate y está muy interesada porque tiene 156 asesores y son incapaces de decirle a ver lo que tienen que hacer. Hablemos de políticas públicas concretas, puntos concretos. Por ejemplo, tú habías sugerido el tema de la compra pública. De la compra pública. La compra pública. Utilizar la compra pública, que es aproximadamente un 18% del PIB, para incentivar cambios en el sistema productivo. Yo creo que es una herramienta fundamental, pero bueno, es una de muchísimas más, ¿no? Se había planteado antes la cuestión del PIB. Creo que es impensable que la próxima legislatura no avancemos una reforma ecológica de la contabilidad nacional. Necesitamos información oficial, estandarizada, de primera mano, sobre los costos ecológicos de la producción. Entonces, no significa abandonar el PIB, pero complementarlo con otros indicadores que nos permitan tener información social y ambiental de calidad con la que hacer política después, ¿no? Y luego pues podríamos decir muchísimas más cosas. Venga, más. Margarita, ¿cuál sería tu apuesta desde ese punto de vista? Yo varias. La primera, transportes. O sea, hay que, en Alemania, por ejemplo, con las últimas políticas públicas que han tenido que poner en marcha, derivadas de la situación de la crisis por la guerra, ya arroja datos de disminución de la contaminación, porque la gente, ante la gratuidad o precios asequibles del transporte público, utiliza el transporte público. Entonces aquí, efectivamente, el transporte público es un melón muy importante en este país, porque además pues no estamos preparados para que el transporte público sea un sistema útil, y no es útil por dos cuestiones: por precios y por rutas y por diseño. Abordar esta cuestión puede ser determinante, porque además mejora la conectividad entre los pueblos y una serie de cuestiones. No obstante, creo también que hay que avanzar en justicia fiscal, entre otras cosas, por obtener los recursos para implementar otra serie de políticas como la que acabo de decir del transporte, que también la necesitamos, y en ese sentido también de dotarnos de otros instrumentos jurídicos como la tipificación del ecocidio, esto en ámbitos a lo mejor internacionales y demás, o gravar a las empresas que más contaminen, ¿no? Porque además de incentivar todos estos cambios a pequeña escala, tenemos que ir presionando otros lugares, igual que reconocemos a las empresas que lo hacen bien, también hay que sancionar a las que lo hacen mal, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay un amplio abanico de posibilidades
La cuestión es que hay que aumentar la contundencia y la rapidez, porque como decían todas aquí, lo que no tenemos es tiempo, y lo que sí estamos viendo es que hay predisposición por parte de la población a aceptar determinadas medidas que consideramos que son de sentido común. Más apuestas políticas. Te acaban de nombrar presidente de gobierno, Javier. ¿Qué haces? Pues a ver, si solo se puede decir una... No, puedes decir las que quieras. Bueno, aquí a 35 propuestas, si quieres. Bueno, no tantas porque no queda mucho tiempo de porque debate. están diciendo una que si no yo me enrollo y hablo mucho. Pero bueno, a mí hay una propuesta, teniendo en cuenta que más de la mitad de la superficie española está dedicada a la agricultura y a la ganadería, que es una revolución agroalimentaria con el foco puesto en el clima, en la biodiversidad y en los agricultores y ganaderos. Y aquí hay propuestas ahora mismo muy avanzadas que todavía se están implementando muy despacio, como es la agricultura regenerativa, que utiliza la fertilidad del suelo, entendiendo las relaciones entre los organismos que crean vida en el suelo para retener mucha más agua, lo cual es algo especialmente importante en España, justo además de este verano en el que hemos perdido casi la mitad de la cosecha de cereal por la sequía, ¿no? Y vamos hacia este escenario. O sea, unas técnicas que convierten el problema de la agricultura, que es muy grande, es una de las principales fuentes de emisiones, en una solución, porque almacena el carbono en los suelos y que permiten a los agricultores ser mucho más independientes de fertilizantes, pesticidas y de productos químicos, aumentando su rentabilidad. Y esto podría tener efectos en cascada en el mundo rural y en la percepción que los agricultores y los habitantes del mundo rural tienen de las políticas climáticas, que siempre son vistas como algo que viene a prohibirme lo que yo hago o a decirme cosas que me molestan, y estos avances que se están experimentando ya en millones de hectáreas en el mundo permiten un mayor beneficio a la vez que se convierten en una parte fundamental de la transformación que necesitamos, y eso podría tener, dada su extensión, efectos sobre la biodiversidad, sobre las lluvias, porque los suelos que retienen más agua luego generan más evapotranspiración y aumentan las lluvias. El 40% de las lluvias vienen de la evapotranspiración de las plantas y de la humedad contenida en el suelo. Podría generar una transformación explosiva. Beatriz, tú habías apuntado el tema de la educación, que para mí es básico. O sea, yo de hecho siempre he pensado que el gran problema de España es la educación, la falta educación ambiental transversal, incluyendo la educación ambiental también. Sí. Pero desde el punto de vista empresarial, ¿qué echáis de menos a la hora de decir, bueno, es que nosotros estamos haciendo muchas cosas y además Ecovidrio hace muchas cosas, pero podríamos hacer más como empresa particular, como sector? Y bueno, como todas las empresas, ¿no? Bueno, nosotros estábamos, que creo que llevo repitiendo toda la merienda, ¿no? Nosotros echábamos más en falta un marco legislativo que realmente sea proclive al medio ambiente, aunque suene paradójico. Es verdad que Ecovidrio no es una empresa al uso, ¿no? Pero nos encontrábamos con que la propia administración muchas veces es un obstáculo, pues, para, por ejemplo, llevar a cabo políticas eficaces respecto a tema de residuos, de recogida selectiva, de concienciación ambiental, incluso, por qué no decirlo, de ordenanzas municipales que obliguen a los grandes generadores o a los ciudadanos a hacer una correcta separación selectiva, cosa que es lo que pasa en toda Europa, que por eso tienen semejantes tasas estupendas, y que aquí en España hemos ido a pulmón, como decía antes, a base de la voluntariedad del ciudadano o de la voluntariedad de un gran generador de residuos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ha llegado el momento de que todos asumamos que el medio ambiente es una cuestión prioritaria y que entonces hay que legislarlo como tal, y hay que velar por su cumplimiento, y eso a veces son sanciones, eso a veces, y eso es verdad que no, a los políticos no les gusta mucho hablar de multas, no les gusta sancionar, no les gusta sancionar a la empresa X porque yo entiendo que no es popular, pero vuelvo a lo de siempre, una legislación bien, racional, consensuada, que escucha a todos los actores, a la sociedad civil, por supuesto al sector privado,
es fundamental para avanzar en esto. Y también vuelvo a repetir que estamos observando que en los últimos años España se ha puesto muy al día y esto ha ido bajando a todas las capas de la administración. O sea, tenemos una política muy avanzada en Europa respecto al resto del mundo y esto ha ido bajando hasta los propios ayuntamientos. O sea, que vamos por el buen camino. Nos falta otra vez acelerar, yo creo. Pues estamos ya en la recta final de este espacio y sí me gustaría, quizá para terminar, reenfocar el tema. Habíamos hablado antes de la justicia climática intergeneracional y quizás dejar un mensaje para esa necesaria colaboración. Acabar con el conflicto generacional y buscar la colaboración generacional entre los planteamientos de los jóvenes y los de los menos jóvenes, los intereses de los menos jóvenes. ¿Qué consejo podríais dar para facilitar esa colaboración, para sustituir el conflicto? Ya sé que es muy difícil porque siempre ha habido históricamente el que está llegando y el que está saliendo, pero ¿qué consejo podríais dar para facilitar esa colaboración, ese entendimiento entre generaciones que facilite lo que todos queremos, que es ese cambio de paradigma ambiental? Emilio. Yo creo que la solidaridad entre generaciones se arma en las luchas. Tenemos que admitir la herencia de un montón de conquistas que a mi generación le vino dada porque otra generación la sudó y la sangró, y no ser menos, es decir, y corresponder en esa especie de cremallera generacional peleando pues, por nuestros hijos y por nuestros nietos, ¿no? Y más allá de que eso yo creo que es el enfoque moral que nos permite entendernos a las generaciones, asumir lo difícil que fue para nuestros padres o nuestros abuelos conseguirnos cuestiones tan básicas como el agua corriente, la electricidad o el voto, ¿no? Pues intentar que a nuestros nietos les cueste un poquito menos la placa solar, el derecho a un planeta vivible que a nuestros abuelos, ¿no? El derecho al voto, al agua corriente o a la escuela pública. Dicho esto, creo que también es importante que avancemos hacia reformas institucionales que faciliten este entendimiento generacional. Podemos ampliar la edad de voto, podemos generar tribunos generacionales, defensores de las generaciones futuras que faciliten este entendimiento, podemos blindar en los sistemas jurídicos cuestiones de justicia intergeneracional y podemos también crear consensos que de algún modo protejan estas cuestiones más allá de los vaivenes del debate público, ¿no? En los 80 una política que parecía tan inocua como la independencia de los bancos centrales condicionó absolutamente los siguientes 40 años. Bueno, quizás también tenemos que democráticamente generar consensos que permitan marcar rumbos fijos y unas tareas tan difíciles como estas. Margarita. Claro, yo te hago un gran retweet porque suscribo lo que acaba de decir y porque también lo vemos continuamente. Y esto, por ejemplo, no en términos climáticos únicamente, sino la cuestión de la precariedad. Continuamente en el discurso mediático se tiende a enfrentar a los pensionistas con la gente joven precaria, ¿no? Cuando pues, los pensionistas, hay muchos de ellos que son pensionistas precarios, cuando la precariedad en la juventud también es un problema de toda la población, ¿no? Y luego, por otro lado, que obviamos que al final cada generación tiene problemas inherentes a su generación y por no descuidar también que la soledad no deseada, por ejemplo, es un problema social en este país de las personas mayores, de las que nadie se hace cargo, ¿no? Y en ese sentido también abogo, igual que mi compa, por esa escucha intergeneracional, por esa solidaridad intergeneracional, por una escucha activa en la que podamos aprender, porque hay muchísimo bagaje de experiencia en las generaciones que han luchado derechos que hoy tenemos, que han intentado enfrentarse a los retos de las sociedades de su momento, de la forma que lo hayan hecho, que con las consecuencias que haya tenido, pero que ahora mismo estamos en otro momento y que necesitamos también comprender la sociedad a la que venimos para poder ser capaces de trazar un horizonte, ¿no? O sea, yo no estoy personalmente nada a favor de esta cuestión adanista de no, hoy sí se sabe hacer y en otros momentos no. Creo que cada generación se enfrenta a su tiempo y con las herramientas que tiene intenta hacer lo mejor que puede, y lo que sí creo es que la juventud, ahora, la juventud en su momento también, siempre empuja los cambios. La juventud es vanguardia, a veces por ser vanguardia es un poco
bueno, caricaturizada. Nosotros lo hemos visto cuando a lo mejor planteamos términos como la ecoansiedad, que se nos lanzan, sí, que se nos lanzan en tromba porque nos dicen que eso es porque somos flojitos o porque se pone la cuestión de la salud mental en el centro, ¿no? Entonces yo creo que cada generación que abre brecha se enfrenta un poco a esa reacción, pero al final también es el costo de ir abriendo debates, de ir poniendo cuestiones sobre la mesa. Y yo creo que en vez de enfrentarnos, el problema es común a todos. Entonces, desde un enfoque y un abordaje intergeneracional, tanto desde la justicia climática, pero también desde la justicia social, es necesario para que exista la cohesión. Bueno, yo tengo debate ansiedad ahora mismo porque estamos al borde de terminar. Javier, muy rápido. Muy rápido. Bueno, pues muy rápido. A ver, a mí este tema de enfrentar a generaciones cuando tenemos tanta prisa me da, o sea, no me... yo prefiero como redirigirlo hasta entender y que todos comprendamos, las generaciones más mayores y las más jóvenes, que realmente hemos llegado a este punto porque no entendemos lo que está pasando en realidad, porque si de verdad comprendes el punto en el que nos encontramos y las consecuencias que tiene todo esto, no somos villanos. No somos villanos ni nadie quiere dejarles a sus hijos un planeta en llamas. Entonces, creo que es una labor que implica la transformación ecológica, que implica todos los sectores de la sociedad y que nos tenemos que poner a cooperar y a buscar soluciones con todos los bagajes y con todos los saberes. All together, como dicen en los conciertos. Bea, Sí. Yo cierro con All Together. O sea que tenemos muchísimo que aprender de nuestras generaciones anteriores, que es ley de vida. Siempre las generaciones más jóvenes han cuestionado y revisado los que precedían y eso es lo que ha hecho evolucionar la historia, ¿no? Entonces, bueno, pues el futuro solo se llega bien cuando sabes de tu pasado y creo que esto es All Together. Estupendo, pues esto, es que se nos ha acabado el tiempo, pues es que parece, dice, no, hora y media, verás tú ahí, nos van a faltar, que va, si tengo aquí 16 temas más, pero es que se nos acaba el tiempo y tengo que agradecer la presencia de Emilio Santiago Muñoz, de Margarita Guerrero, de Javier Peña y de Beatriz Ejido. No nos olvidamos en la producción de Lourdes Uquillas, de Marta Montojo y de Julio Ruiz, que ha dirigido el equipo técnico, gracias a los compañeros que han estado también aquí, cámara en ristre y en el control de realización. Estas Meriendas Verdes. Saludos de Pedro Pablo May. Queremos veros y os esperamos en nuestro próximo debate. Espero que os hayan servido todas estas cuestiones que se han planteado y me siguen insistiendo por pinganillo que nos ha mandado un regalito la presidenta de la Comisión Europea porque le ha venido muy bien todas las ideas que les hemos dado y que parece que allí en Bruselas no terminan de ponerlas en marcha, pero van a seguir muy atentamente y a desmenuzar el debate. Gracias por habernos acompañado, bromas aparte, y estamos en esta misma sintonía contándoos cosas desde F Verde con la ayuda de Covidrio. Gracias y hasta la próxima.